Saludos cordiales a todos ustedes y bienvenidos una vez más a Diálogo Abierto en El Ciudadano. Hoy en el Consejo Nacional Electoral, en donde con motivo del próximo proceso eleccionario que vivirá el Ecuador el próximo 17 de febrero del 2013, conversaremos en esta ocasión con Juan Pablo Pozo, consejero de esta entidad que regula el proceso eleccionario en el país. En su despacho vamos a abordar varios temas de interés para toda la ciudadanía. Juan Pablo, gracias por recibir a Diálogo Abierto y coméntanos precisamente cómo está este proceso que se ha iniciado ya con el anuncio de la reinscripción de movimientos, partidos políticos y con el calendario electoral que tiene precisamente el Consejo Nacional Electoral. Sí, efectivamente, dentro del plan operativo y del calendario electoral que aprobamos de cara al proceso electoral del 2013 en febrero pasado, pues estamos siguiendo al pie de la letra cada una de las fechas y las programaciones que tenemos con respecto a este proceso. Siendo así, estamos en una fase muy intensa, que es la fase de inscripción y de reinscripción de las organizaciones políticas, sean estas partidos o movimientos. El 18 de octubre vamos a hacer la convocatoria a elecciones. El proceso electoral, como los ecuatorianos sabemos, va a ser el 17 de febrero y en caso de haber segunda vuelta, esta se va a realizar el 7 de abril. Dentro de estas fases, hoy nos encontramos precisamente, y así lo señala la Constitución de la República desde octubre del 2008, que todas las organizaciones políticas, sean estas partidos o movimientos, tienen que cumplir con este proceso de inscripción o de reinscripción. Hoy tenemos, ya estamos en los últimos meses, hasta el 18 de julio de este año se tienen que presentar las firmas y el 17 de agosto nosotros informaremos al país qué organizaciones políticas se encuentran ya habilitadas para este proceso. Hasta el momento, ¿cuántas agrupaciones políticas se encuentran habilitadas? ¿Cuántas se han inscrito? Hoy a la fecha son 8 organizaciones políticas a nivel nacional que se encuentran ya debidamente inscritas. Estas son el Movimiento Popular Democrático, el Partido Sociedad Patriótica, tenemos el Movimiento Creo, tenemos el Movimiento Pachacuti, está el Movimiento País, está el Movimiento Ruptura de los 25, el Partido Roldosista Ecuatoriano y el Partido Avanza. Son los partidos y movimientos que a la fecha han completado ya este proceso. Tenemos algunos partidos y movimientos a nivel regional, local y parroquial que también han cumplido con este proceso. Tenemos algunos otros partidos que están en cola, por ejemplo el Partido Socialista Frente Amplio, el PRIAN, tenemos el Partido Social Cristiano, el Movimiento Equipo, el Movimiento Concertación, son otros movimientos y partidos que están entregando las firmas y esperemos que cumplan con este proceso hasta el 17 de agosto. Este proceso particular dentro del general tiene que ver con la entrega de firmas y su posterior calificación. En este sentido, hay movimientos que no han llegado al momento a esa calificación, ¿es así? Sí, se tiene, para esto el completar la inscripción no es únicamente la entrega de firmas, es también la entrega de sus directivas provinciales, nacionales, sus principios ideológicos como tal. Sin embargo, el requisito fundamental e importante es el requisito precisamente de las firmas. Para inscribir un partido o movimiento a nivel nacional se requiere el 1,5% del registro electoral utilizado en la última elección pluripersonal, la misma que se dio en el 2009. Para hablar ya de cifras, aproximadamente se requieren 157,000 firmas para que un movimiento o partido se inscriba o se registre a nivel nacional. Y a nivel local se requiere también el 1,5% de las firmas del respectivo registro electoral. Es decir, en el Azuay aproximadamente 6,000 firmas para que un movimiento se inscriba como un movimiento de la provincia del Azuay. En ese aspecto, pues hay algunos movimientos que han completado ya este proceso como tal, y es importante informar a la ciudadanía que este proceso no es un proceso a puertas cerradas del Consejo Nacional Electoral. Es un proceso que se lo hace en presencia de los delegados de las propias organizaciones políticas y dura 30 días. En presencia de ellos se va haciendo una validación de firmas. Primero el sistema las va validando y luego también con peritos grafológicos. Hoy tenemos montado en la planta operativa 5 grupos de 30 personas para que completen este proceso y poder dar esa capacidad operativa y esa respuesta a las organizaciones políticas que van presentando las firmas. También es importante mencionar a la ciudadanía que este proceso, de acuerdo al sistema electoral, al modelo que está encajado en nuestra Constitución de la República, es un registro de firmas excluyentes. ¿Qué quiere decir el registro de firmas excluyentes? Que una firma que ya se presentó con una organización política, y si la misma persona presenta una firma con un nuevo movimiento, automáticamente el sistema la rechaza y el sistema la invalida. Es algo técnico, tecnológico, es decir, acá no puede ningún movimiento sentirse, puede decir que haya algún fraude.
En ningún sentido. Es más, como se hace en presencia de los propios delegados, por poner un ejemplo, el movimiento Equipo presentó aproximadamente 286.000 registros del sistema. Nosotros les damos a cada movimiento, a cada partido les damos un reporte del SIOP, que llamamos, el Sistema Integrado de Organizaciones Políticas, en donde les indicamos qué cédulas tienen inconsistencias, la duplicidad de las firmas, qué cédulas tienen menos de 10 dígitos. El rubro más importante que encontramos en las organizaciones políticas en las cuales se va complejizando el proceso es, primero, la duplicidad de firmas con el propio movimiento, es decir, presentadas 2 o 3 veces la misma firma. Pero el rubro más importante con respecto a todos los otros es que tienes ya las firmas que ya han sido presentadas con otra organización política. En el caso del Movimiento Equipo, que hace un momento mencioné. Movimiento de Fabricio Correa. Movimiento de Fabricio Correa, de 286.000 registros, 146.000 registros ya estuvieron presentadas con otra organización política. El Movimiento Ruptura, por ejemplo, presentó aproximadamente 381.000 registros, de los cuales aproximadamente 90.000 ya estuvieron presentadas por otra organización política, y así, mientras las organizaciones políticas vayan presentando al último sus firmas, van a irse encontrando que el registro electoral o el pastel electoral que yo le denomino cada vez es menor y el proceso se va complejizando, pero no producto del Consejo Nacional Electoral, se va complejizando producto de este sistema electoral, de un producto de firmas excluyentes. Pero el Consejo Nacional Electoral se encuentra también en otro proceso, dentro de este calendario electoral, y que se refiere al cambio de domicilio para la votación. ¿Cómo está aquello y con qué objeto se lo está realizando y socializando con mucha más fuerza que en anteriores ocasiones? Sí, nosotros también, producto de ese calendario electoral en el que nos encontramos en este momento, estamos en una fase de actualización y de cambios de domicilio. Hemos decidido arrancar una campaña masiva en las 3 provincias más grandes electoralmente hablando. Estas son Guayas, Pichincha y Manabí. Siendo así, hemos implementado más de 300 unidades fijas y móviles con el fin de que las personas en un trámite gratuito se acerquen a estas unidades, y las unidades también van a estar por sus barrios para que puedan actualizar su domicilio. Yo creo que es importante concientizar a la ciudadanía de la importancia del voto y que obviamente a través de esta campaña de actualización de domicilio nosotros podamos elaborar de forma técnica cada uno de los recintos electorales y poder acercar estos recintos electorales a los ciudadanos como tal. Por poner un ejemplo, en la provincia de Santa Elena tiene un recinto electoral que es del Colegio Rubira, pero si ustedes hemos hecho una verificación de lo que ha pasado anteriormente, el día de las elecciones la gente tiene que hacer colas de 3 horas para poder ejercer su voto. Yo creo que eso es no dar facilidades a los ciudadanos. Por tanto, a través de esta actualización de domicilios y a través de una verificación de lo que tenemos depurado el registro electoral, poder señalar y determinar cuáles serían los recintos electorales a determinar a futuro. Esta actualización de domicilios no solo se refiere a personas que votan en otra provincia o en otra ciudad, sino a las que votando en la misma ciudad, por ejemplo Quito, lo hacen en un recinto muy lejano a su lugar de residencia. Efectivamente, la mayoría de personas y la mayoría de cambios de domicilio es precisamente lo que usted menciona, Cristian, en el sentido de que muchas personas en su momento pudieron haber vivido al sur de la provincia, pero hoy están viviendo al norte y nunca han hecho esa actualización de domicilio, y el día de las elecciones tienen que movilizarse de norte a sur para ejercer su voto. Lo que queremos es que al hacer la actualización de domicilio pues puedan votar en el recinto más cercano. ¿Y por qué hemos arrancado en Guayas, Pichincha y Manabí? Y esto es importante señalar. Dentro de este proceso histórico, porque hay 2 cosas que por primera vez se dan en el país. Primero, la Constitución del 2008 obliga a lo que hablamos hace un momento, que los partidos y movimientos cumplan con este proceso de inscripción y de reinscripción. El otro proceso histórico y que es sustancial para nuestra democracia es que por primera vez las 3 provincias con mayor número de electores, Guayas, Pichincha y Manabí, se van a dividir en circunscripciones electorales. ¿Qué es esto de las circunscripciones? Las circunscripciones electorales lo que busca, y el legislador, y eso estuvo en el Código de la Democracia desde el 2009, es que tengan una mejor representación de la provincia, que sea una representación más integral. Es decir, los candidatos ya no van a salir únicamente de la cabecera provincial, en el caso de Guayas, de Guayaquil, sino saldrán de todos los cantones que conforman la provincia de Guayas. Por tal motivo, en este caso y bajo el Código de Democracia, Guayas va a dividirse en 4 circunscripciones territoriales, cada una de ellas elegirá 5 asambleístas, en total son 20.
Pichincha va a dividirse en 3 circunscripciones territoriales, cada una de ellas elige 5, en total son 15. Y finalmente, Manabí se dividirá en 2 circunscripciones, cada una, la una elige 5, la otra elige 4, en total 9 asambleístas. Porque hoy tenemos una asamblea conformada por 124 asambleístas, pero de acuerdo al último censo poblacional, en el 2013 vamos a elegir 136 asambleístas más presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidente y parlamentarios andinos. Este sistema de circunscripciones se aplica por primera vez o se va a aplicar por primera vez, es decir, es algo inédito. Es la primera vez que se produce de acuerdo a las reformas del Código de Democracia y es importante mencionar que es un nuevo modelo democrático. Lo que queremos es que las provincias, en este caso, se van a aplicar para las 3. ¿Y por qué se aplican para estas 3 provincias? Primero, por el número de electores que tienen estas provincias, por el número del registro electoral de acuerdo al último censo poblacional, pero sobre todo está vinculado, y así lo establece el código, de acuerdo al número de asambleístas a elegir. ¿Qué dice el código? Las provincias que elijan de 8 a 12 asambleístas se dividen en 2 circunscripciones, ahí está Manabí. Las provincias que elijan de 15 a 18 asambleístas se dividen en 3 circunscripciones, ahí está Pichincha, y las provincias que elijan más de 18 asambleístas se dividen en 4 circunscripciones, ahí está Guayas. No es una decisión del Consejo Nacional Electoral, eso fue una decisión a través de cuando se publicó el Código de la Democracia en el registro oficial a través de la Asamblea Nacional. Retornando, Juan Pablo, al tema del cambio de domicilio, uno de los objetivos también es rebajar el porcentaje de ausentismo. ¿En cuánto se tiene cuantificado? ¿Se puede cuantificar aquello? ¿Cuál es la perspectiva del Consejo Nacional Electoral? Sí, nosotros dentro del plan operativo y de los datos que hemos señalado, tenemos un convenio con el registro civil que cada 3 meses nos remite lo que técnicamente le denominan ellos una copia fresca, en la que nos informan qué personas se incorporan al registro electoral, cumplen la edad, porque hoy sabemos que de acuerdo a la Constitución de la República, de 16 a 18 años es un voto optativo. También las personas que están privadas de la libertad, más la fuerza policial, la fuerza militar, los ecuatorianos residentes en el exterior, tienen el voto optativo. Y tenemos planificado que para el proceso de febrero del 2013 vamos a tener 11,5 millones de electores. Aproximadamente hemos planificado 40,000 juntas receptoras del voto en todo el país. ¿De electores? Es decir, de 11 millones en el padrón electoral. En el registro electoral. En el registro electoral. Se llama registro electoral y luego cuando se denomina padrones, cuando ya se divide por número de votantes en cada uno de los recintos electorales de las juntas receptoras del voto. Vamos a tener 11,5 millones de ecuatorianos que en febrero del 2013 estarán habilitados para sufragar. Ese es la proyección que tenemos, pero con fechas. El 12 de septiembre de este año nosotros hacemos un cierre del registro electoral e informaremos a los ecuatorianos cuáles estarán habilitados ya de cara a este proceso. Y va de la mano precisamente con el tema de la actualización y cambios de domicilio. Históricamente, el ausentismo ha bordeado en este país de 26 a 28%. Obviamente, como Consejo Nacional Electoral y como representantes de esta función del Estado que administramos y gestionamos los procesos electorales, estamos encaminados a tratar de reducir el ausentismo. Tiene que ver con precisamente no tener los datos sincerados con respecto a los lugares de domicilio. También estamos haciendo campañas con la Dirección de Voto en el Exterior con el fin de que en los países donde tengamos nuestros compatriotas también puedan, a través de campañas de registro y a través de que podamos registrar a estos compatriotas, que ellos puedan acudir a esos países el día de nuestras elecciones y puedan acudir también presentar su voto, que es optativo, y con eso las cifras nuestras se pueden sincerar y el nivel de ausentismo bajar. ¿Cuándo se convoca entonces oficialmente a elecciones y obviamente empieza ya la campaña electoral? Sí, de acuerdo al cronograma que nosotros hemos aprobado, el 17 de agosto de este año nosotros vamos a informar qué organizaciones políticas se encuentran habilitadas. El 18 de octubre hacemos la convocatoria oficial a elecciones. ¿Y por qué el 18 de octubre? Y a veces no es a discreción del Consejo Nacional Electoral. Señala claramente el código que la convocatoria se hace 120 días antes del proceso electoral. Como está el 17 de febrero el proceso, el 18 de octubre se va a hacer la convocatoria de elecciones. Del 19 de octubre al 15 de noviembre es el periodo para que las organizaciones políticas inscriban a sus candidatos. La campaña electoral se va a realizar desde el 4 de enero al 14 de febrero. De ahí vienen los 2 días de veda electoral. El 17 de febrero es el proceso electoral, la primera vuelta. El 7 de abril, en caso de existir, será la segunda vuelta, y de ahí viene un periodo postelectoral en donde se determinarán todas las impugnaciones y las apelaciones con el proceso, y todos
sabemos, de acuerdo a la Constitución, que el 24 de mayo del próximo año tendrá que posesionarse el nuevo presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidente, y 10 días antes, el 14 de mayo, tendrá que estar posesionada la nueva Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los parámetros o cómo el Consejo Nacional Electoral actúa en la difusión o en controlar la difusión de una denominada al momento pre-campaña electoral? Sí, Cristian, es muy importante la pregunta que usted plantea. Nosotros del día 13 de junio, a nivel del Consejo Nacional Electoral, hace 8 días, pues aprobamos una resolución del Consejo Nacional Electoral en ese sentido. Tiene que el Consejo Nacional Electoral, como el máximo representante de la función, tener un pronunciamiento claro con respecto al tema. ¿Qué hemos hecho? Y ahí es importante, para conocimiento de la ciudadanía, poder esbozarle por algunos puntos de este tema. El primero, hemos señalado claramente que la competencia para controlar el gasto electoral es una competencia exclusiva y privativa del Consejo Nacional Electoral. Nosotros somos los competentes, así lo determina la Constitución en el artículo 219. Es la máxima autoridad. Es la máxima autoridad, junto con el Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros somos quienes, de acuerdo a la Constitución del 2008, conformamos una nueva función del Estado, que es la función electoral. Hemos señalado en primer aspecto claramente que somos los competentes para el control del gasto. Yendo a la normativa que tenemos nosotros, que es nuestro Código de la Democracia, el Código establece de forma muy clara que dentro de las infracciones contenidas en el capítulo de infracciones, sanciones y procedimientos del Código de la Democracia, que la realización de campaña anticipada o de actos de pre-campaña anticipada son infracciones que están sujetas a sanción dentro del Código de la Democracia. ¿Cómo determinamos aquello? Efectivamente, ahí tenemos el Código, si bien establece que la realización de actos de pre-campaña o de campaña anticipada son infracciones como tal, ¿a quién le corresponde la sanción de esas infracciones? Le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, todos sabemos que recién el 18 de octubre nosotros vamos a hacer la convocatoria de elecciones y el periodo de inscripción recién arranca desde el 19 de octubre como tal. Hoy, a pesar de eso, y el Consejo Nacional Electoral así lo ha señalado, todos nos encontramos ante una fase preelectoral. Sin embargo, hay que señalar de forma muy clara a la ciudadanía y los ecuatorianos. No podemos hablar con certezas. ¿En qué sentido? Todavía no podemos hablar de que existen ya candidatos oficiales al proceso electoral del 2013. ¿Y por qué? Porque no se han cumplido dos necesidades previas. La primera es que todas las organizaciones políticas, sean estas partidos o movimientos, para definir sus candidatos, tienen que cumplir procesos internos democráticos. Estos pueden ser primarias abiertas, primarias cerradas, asambleas, depende de lo que señalen sus propios estatutos, porque obviamente ahí hay un principio de autonomía de los partidos políticos y los movimientos. Es decir, hoy a la fecha, si usted me pregunta, Cristian, ningún partido y ningún movimiento ha cumplido con este proceso. Tanto es así, ¿por qué le digo con certeza? Porque de acuerdo al Código, el Consejo Nacional Electoral tiene que acompañar a las organizaciones políticas en estos procesos de elecciones, como veedores, como observadores, como acompañantes. Les vamos a dar todas las facilidades necesarias en el momento que los partidos ya nos soliciten. Hoy los partidos inscritos, que hace un momento hablábamos cuáles eran, ya podrían empezar a designar a través de estos mecanismos sus candidatos. Y el otro requisito fundamental es que se inscriban dentro del periodo electoral. Por tanto, estamos hablando hoy de meras expectativas. Las meras expectativas no constituyen derechos y tampoco obligaciones. Sin embargo, el artículo 224 del Código de Democracia, el último inciso, establece claramente todos los gastos que se realicen, aun si estos fueren realizados con anterioridad a la convocatoria de elecciones, tienen que reportarse al Consejo Nacional Electoral. Por tanto, a pesar de que no estamos todavía en la fase electoral, estos gastos tendrán que ser reportados. En ese momento, el Consejo Nacional Electoral, una vez que se cumplan estos dos requisitos, el uno, los procesos de democracia interna, las primarias o asambleas o el mecanismo que definan las organizaciones políticas, y dos, que se inscriban dentro del periodo correspondiente y que se califiquen sus candidaturas, el Consejo Nacional Electoral tendrá que abrir expedientes a cada uno de los candidatos para determinar, primero, que les den los reportes de todos los gastos efectuados anterior a la convocatoria de elecciones, y segundo, lo que hemos solicitado es la Dirección de Comunicación del Consejo Nacional Electoral, desde que estamos posesionados, siempre nos ha remitido reportes sobre las noticias electorales, sobre lo que está pasando, y hoy, después del 13 de junio, hemos pedido que la Dirección de Comunicación también implemente una unidad de monitoreo con el fin
a pesar de que son personas naturales o sujetos políticos los que están haciendo pronunciamiento, y eso hay que reconocerlo, y sabemos que eso está pasando ya en estos meses, poder en su momento cruzar tanto los gastos que nos reporten como la presencia en medios y poder determinar en su momento a través de los expedientes si efectivamente han incurrido en infracciones electorales con actos de pre-campaña o campaña anticipada que sí están tipificadas como sanciones en el Código de la Democracia. Dos consultas finales, Juan Pablo. En movimientos opositores, en fin, siempre existe, cuando hay este tipo de procesos electorales, la preocupación de que el gobierno de turno, en este caso el del presidente Rafael Correa, no pueda utilizar o no utilice los bienes públicos para proselitismo político. En este sentido, el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría firmaron un convenio. ¿A qué se refiere? Efectivamente, el convenio va en ese sentido a controlar el uso de bienes y recursos públicos. Sabemos que el uso de bienes y recursos públicos con fines electorales está prohibido. Por tanto, nosotros lo que hemos hecho con la Contraloría en el ámbito de nuestras competencias como tal, la Contraloría en las suyas, del Consejo Nacional en las nuestras, firmamos un convenio precisamente para hacer un control, y eso es lo que hemos señalado en el exhorto que comunicamos. Llamamos a los servidores públicos, a los funcionarios públicos, a las personas naturales, a los sujetos políticos. ¿Por qué? Porque este nuevo modelo electoral, del sistema electoral que está encajado en la Constitución de la República, que así lo señala, es un modelo de sistema electoral que lo que busca es dar equidad a las partes para que se desarrolle la campaña electoral con igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Finalmente, el mensaje que sí quiere dar el Consejo Nacional Electoral es que las condiciones que se den, sea para pre-campaña o campaña, o los juzgamientos que se den en su momento, o los expedientes que se abran, tienen que ser en igualdad de condiciones para todos los actores políticos. El Consejo Nacional Electoral, como máximo representante de esta función, pues que no le quepa duda a la ciudadanía, que hará que la norma que está en la Constitución y que está en el Código de Democracia será aplicable a todos los actores por igual. Y dentro de un proceso inédito o con temas inéditos está el voto electrónico. Sí, uno de los proyectos que nosotros aprobamos del presupuesto para este proceso electoral, si bien es referencial, porque dependerá de qué organizaciones políticas se inscriben, como sabemos del nuevo sistema que estamos hablando electoral, las franjas publicitarias son auspiciadas por el Estado, y hemos señalado un presupuesto referencial de 95 millones de dólares. Dentro de este presupuesto, que hay algunos proyectos importantes que hemos señalado, también está el proyecto de voto electrónico que está aprobado por el CEMPLADES. De acuerdo al proyecto que tenemos, pensamos que el 20% del registro electoral que tenemos aprobado para el febrero del 2013 podría estar acudiendo a un voto electrónico como tal. Hay proyectos, todavía no sabemos en qué parroquias y en qué cantones y en qué provincias se vaya a aplicar. Sin embargo, vamos a realizarlo no solo como algo experimental, es un proyecto piloto, pero los resultados van a ser ya de forma electrónica y podemos informar a la ciudadanía inmediatamente una vez cerrado el proceso electoral. Gracias, Juan Pablo, por este diálogo abierto. Gracias a Juan Pablo Pozo, consejero del Consejo Nacional Electoral, con importantes detalles sobre el proceso electoral que vive el Ecuador, puesto que el próximo año, 17 de febrero, se realizarán las elecciones presidenciales, de asambleístas, de autoridades seccionales en todo el país. Un diálogo que lo hemos hecho desde el Consejo Nacional Electoral en diálogo abierto en El Ciudadano.